Arrancamos esta última generación euro de la semana viernes 15 de diciembre de 2023. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada vez queda menos. José Ramón Riera. Un gusto en saludarle. Igualmente. José Ramón Riera, nuestro profesor universitario, empresario, economista de cabecera. Se estrenó ayer un amigo suyo en Generación Euro, un periodista digital, don Julián. Julián Salcedo, con notable éxito de crítica y público, que lo sepa usted. Que Julián, en primero, es uno de los grandes de este país en economía, es doctor en Derecho, doctor en Economía, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y además es presidente de la Comisión Inmobiliaria del Colegio de Economistas de Madrid. Es un experto en inmobiliaria, no hay quien le gane, es el mejor. Inmobiliario. Y de economía. En economía nos dio ya una masterclass como la suya. Vamos. Hay que escuchar muy bien a Salcedo con ese, porque además tiene un programa de radio muy interesante los martes por la tarde en Radio Libertad, de 6 a 7. Es verdad que me pasó un podcast el otro día. Entonces, muy interesante, y el programa se llama Con ese de Salcedo. Con ese de Salcedo, qué grande. Es decir, que el señor Salcedo, Julián Salcedo, tiene él solo un currículum que, bueno, pues más o menos abarca el de la mitad y la parte de la otra mitad de todo el gabinete entero, empezando por la ministra flamante, ministra de portavoz y ministra de Educación, que fue incapaz de terminar una carrera. Señor Riera, tenemos plancha usted y yo porque llevo toda la semana hablando de tipos, no toda la semana, media semana, llevo hablando de tipos, ayer con Carlos Ladero, anteayer con Daniel Lacalle, le pregunté ayer también a Julián, se lo hago corto por si no todo el mundo ve todos los días Generación Euro, esta semana pues dos reuniones muy importantes, la FED, siempre van por delante los americanos con las palabras del señor Powell anunciando, por hacerlo corto, que se quedan como están de momento y que en marzo, es decir, pasado mañana, pues pueden plantearse ya una rebaja de tipos. Supongo, más que supongo, que es porque tienen la inflación controlada, están en un 3,2 o en un 3,1. 3,1, efectivamente, porque habían bajado ahí esa decibilla, y en el interanual pues se habían situado en un 3,1 y luego, bueno, pues Banco Central Europeo, la señora Lagarde, que es bueno, muy del gusto de don José Ramón Riera, o no, él me dirá. La pregunta, después de todo este rollo que me acabo de marcar, ¿qué va a pasar, José Ramón? Bueno, vamos a ver. Por partes. Sí, para hacer lo que les dé la gana. Es decir, como siempre. Powell es más previsible, porque si dice que va a bajar 4 veces el año que viene los tipos de interés, salvo que suceda algo extraordinario, los va a bajar. Pero una por trimestre. Sí, y además es que tiene razón y tiene sentido. Primero, la economía americana va bien, o sea, no se ha parado, o sea, con lo cual... ¿Tiene pleno empleo? Tiene pleno empleo, es decir, están en un 3,1 de inflación. En cuanto haya una mínima bajada de los precios, se colocan como la zona euro en un 2,4 y a partir de ahí ya empieza la tranquilidad. O sea, es decir, y además con una ventaja, puede empezar a bajar tipos con la economía, digamos que en marcha. El gran problema que tiene Christine Lagarde es que, primero, es decir, se las da cada 2 por 3, se las da. Es cierto que ahora está acertando, pero llegó tarde a atacar la inflación, llegó muy tarde a atacar la inflación en Europa se desmadró. Es cierto que las medidas están funcionando y por lo tanto ya la eurozona estamos en un 2,4% de inflación. Se tiene miedo de que diciembre suba un poquito y puede ser normal, pero es que en enero va a haber un bajón. No solo hay rebajas en España, hay rebajas en toda Europa. Y como las cosas van mal, porque en Europa, es decir, en estos momentos la economía va mal, es decir, las ventas de lo que se llama el wholesale and retail, de la parte de comercio, es decir, se van a reactivar por bajadas fundamentales de precios y esas bajadas van directas a bajada en precios. Con lo cual, yo creo que se va a encontrar con un dilema muy importante. Alemania parada. Pero parada en seco. O sea, si Alemania está en negativo en el último trimestre, muy posiblemente en este ¿Sigue trimestre... Alemania en recesión técnicamente o salieron de ella? No, vamos a ver. No está en recesión. 2 trimestres consecutivos. No está en recesión. Se lleva
Uno negativo, uno positivo, uno negativo, pero es muy posible que este último trimestre Con lo cual volvería otra vez. se pudiese colocar en recesión. Mm. Es cierto además que Alemania ya ha bajado sustancialmente la inflación, está también en un 2,4, lo mismo que la media de la eurozona, con lo cual el Bundesbank va a apretarle las clavijas Para bajar. claro, para bajar tipos de interés como muy tarde en marzo, No le va a permitir que se vaya a bajar los tipos de interés al final del primer semestre por un motivo, porque es que hay que reactivar la economía alemana. O sea, Europa es que se quedan tan tranquilos, pero es que nos están haciendo una previsión de que el año que viene Europa va a crecer un 0,8%. Pero ¿cómo puede el Banco Central Europeo en estos momentos plantear un crecimiento del 0,8 europeo y además quedarse tan tranquila viéndolas venir? Bueno, pues algo tendrán que hacer, aunque no sea su responsabilidad, porque la responsabilidad de Lagarde es la política monetaria y es controlar la inflación. La inflación al 2,4 está muy controladita. Bien, muy pero controladita. áteme usted, José Ramón, el rabo de la mosca, áteme la mosca por el rabo, de cómo se puede hacer eso con una ingente cantidad de billones de euros circulando. Hablábamos antes de comenzar a grabar de la M1, la M3, para que no se nos pierda el personal, todo el dinero, la enormidad, el magma de dinero que hay circulando. Si voy a preguntarle la del tonto, si bajan, bueno, no tonto, el que no es un experto en economía, si bajan los tipos, pues el dinerito coge más velocidad, coge más alegría y es más difícil lo que llamaba ayer Salcedo, Carlos Ladero y usted mismo hoy, drenar Sí, no, vamos a ver. toda esa cantidad de dinero. Vamos a ver. Se cometió un terrible error, que hay una parte que no es error, que es el año 2020, es comprar deuda mansalva de todos los países. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo del 2020 había que hacerlo sí o sí o sí. Lo del 2021... Era una circunstancia excepcional que no habíamos vivido nunca. Claro, el de 2021... Yo ya empiezo a estar en el segundo semestre del 2021, estoy en total y absoluto desacuerdo. ¿Por qué? Porque ya Europa ha salido de esa recesión. Hay países que no, hay países que sí, pero ya ha salido prácticamente de la recesión, con lo cual ya no hay que seguir inyectando, comprando deuda, y desde luego lo que se hizo en el primer semestre del 2022 es de absoluto delito monetario. ¿Por qué? Porque nos hemos colocado en el mercado 3,3 billones europeos en dinero. O sea, no 1.000 millones, que el otro día un idiota me lo discutía en Twitter. Millones de millones, no millardos, millones de millones. Millones de millones. En Twitter, no en YouTube, aquí. Entonces, lo que es importante es, oiga, vale, ya se hizo, han metido 3,3 billones, vale, se produce una parte de la inflación, viene directamente por culpa de ese exceso de dinero circulando. Hemos subido los tipos de interés, vale, estamos frenando la inflación, la estamos bajando. En el momento que bajemos los tipos de interés, esto se calienta. Que significa ni más ni menos que calentarse, es que de nuevo la economía se pone en marcha. Por eso, tiene todo el sentido que en el segundo semestre del año que viene, a la vez que en el primer trimestre y en el segundo trimestre bajen tipos, poco a poco, el Banco Central Europeo empiece deuda que venza, en lugar de renovarla, decir no. A mí me devuelven el dinero. Es decir, retiro de mi balance deuda. ¿Cómo? Pues cuando vence España, me vencen estos 15.000 millones suyos, devuélvame el dinero. O sea, se va usted al mercado, le pide al mercado 15.000 millones y usted me devuelve a mí mis 15.000 millones. Con lo cual estoy retirando del mercado 15.000 millones de deuda en circulación. Que es, en el fondo, es... retirar dinero en circulación es casi el mismo efecto que subir los tipos de intereses. Si bajo tipos y afecto, es decir, lo que estoy haciendo es equilibrando el mercado. O sea, reanimo, reduzco el coste de hipotecas, reduzco el dinero el coste de financiación de las empresas,
pero a la vez, si lo que no hago es decir, aumentar la masa monetaria, sino que la controlo y la voy bajando poquito a poco. Esto son, como siempre, estas cosas no pueden hacerse todas de golpe. Es decir, alguien que entienda un poquito de macroeconomía sabe que el efecto de una primera medida sobre la economía, desde que se toma hasta que tiene de verdad el valor, tardan entre 3 y 4 trimestres. Por eso se ha tardado tanto tiempo en tener efecto en el control de la inflación. Bien, ya la tenemos controlada, ya tiramos hacia abajo. O sea, oiga, que se Seguro que la tenemos controlada. Prácticamente estamos en un 2,4 en la eurozona. Es más, es decir, que Oiga, la Unión Europea... Ayer, por hacérselo fácil al personal, rondábamos el 10. Claro, Ayer la víspera. sí, bueno, vamos a ver. En junio estábamos en el 7. O sea, desde junio hasta noviembre... Llegamos a tocar el 9 y pico. Sí, por supuesto. Sí. Pero, claro, fíjate, como de junio hasta el 30 de noviembre, del 30 de junio al 30 de noviembre, venga, bajada de precios. ¿Por qué? Porque ya había llegado al máximo los tipos de interés. Sí, ya estaban. Es decir, con lo cual, de pronto la economía se frena el consumo, se frenan las inversiones. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero pedir prestado para poder invertir. Es decir, los estados, pues con cabeza y con sentido, frenan también sus gastos públicos, España no, y entonces, es decir, automáticamente, es decir, las economías se enfrían y empiezan a bajarse los precios, pum, pero de golpe, pam. Recordemos España, 1,6 de inflación el 30 de junio, la Unión Europea el 7. Perdóname, Pedro Sánchez sacando pecho, y la que era ministra también, es decir, de Economía, esto ya lo hemos arreglado nosotros. Es decir, hoy la eurozona 2,4, España 3,2. Es decir, nosotros no hemos parado de subir, mientras que Europa no ha parado de bajar. No ha parado de bajar por el efecto de los tipos de intereses, pero también porque el gasto público se ha controlado, es decir, y el déficit se ha controlado en muchos de los países y nosotros estamos absolutamente desmadrados. Claro, cuando tú tienes una inflación y encima desde el Estado, es decir, no haces más que gastar, ¿qué estás haciendo? Echarle lo que se llama gasolina al fuego para pagarlo. ¿Cómo vas a apagar un fuego echando gasolina? Hay que echarle agua y hay que echarle espuma, hay que enfriarlo. Y eso se llama parar el gasto público. Eso se llama parar el gasto. Y si además no quieres tener grandes dolores en la economía para que no se te frene del todo, paras gasto público y bajas un poquito los impuestos. Pero aquí no. Verá que ayer se lo pregunté a Salcedo y anteayer a Daniel Lacalle. Pero si resulta que hemos colocado el techo de gasto en 199.120 millones. Se lo pregunté a Salcedo, se lo pregunté a Daniel Lacalle, se lo pregunto a José Ramón Riera. Es verdad, me decía Salcedo ayer, claro, en términos porcentuales, supone un aumento de un 0,5, creo que me dijo, y tal. A mí me parece una puñetera salvajada. Vamos a ver, entonces vamos a poner en contexto. Hablando de gasto. Vamos a poner en contexto de gasto el techo de gasto y el gasto público. ¿Vale? Que no es lo mismo. Para nada. Anda. Cuénteme. Pues muy sencillo. Sí. El año pasado el techo de gasto eran 197.000 millones de euros y todas las administraciones públicas se gastaron 637.000 millones de euros. Pero bueno, eso como más del triple, pero eso ¿cómo puede ser? Pues vamos a ver. El techo de gasto es una medida ficticia que sirve solo para elaborar los presupuestos generales del Estado, es decir, desde el punto de vista del gasto no financiero. Entonces, es simplemente un artilugio. Un artilugio. O sea, es una mentira. Es decir, voy a construirlo en base a esto, pero ahora la verdad... Mira, te voy a poner... Ahora la verdad haré lo que me dé la gana. Sí, señor. Vamos a ver. Primero, siendo el techo de gasto el año pasado 197.000 millones, los presupuestos generales del Estado fueron 388.000 millones. ¿De acuerdo? 388.000 millones. Siendo el techo de gasto 197 y los presupuestos generales 388.000, tú hoy te vas a ver... Es decir, y el informe Cifra, que es un informe que se descarga desde la web del Ministerio de Hacienda, y resulta que los presupuestos generales a día 31 de octubre no son 388.000, son 400.000 millones. ¿Qué me dice? Sí, lo que oye usted.
¿Y esos 12.000 millones de más de dónde salen? Ah, no, salen porque primero son autorizaciones de gasto que realiza el Autorizaciones. ministerio. Pero ahora, O sea, un apunte. Tengo aquí una libreta. Un sí. apunte, venga, Eso- autorizo a que Riera, que se le ha ido la mano este fin de semana, saque 5.000 euros más de la caja. Que Vale. tiene todavía unas cenas pendientes de Navidad. exacto, es que lo estás, sí, para que lo entienda todo el mundo, es eso. Pero es que te voy a poner un ejemplo, además. Es decir, Generalitat de Cataluña. ¿De acuerdo? La Generalitat de Cataluña presenta presupuestos oficiales al Ministerio de Hacienda de 38.000 millones más 12.000 millones de deuda, o sea, total un conjunto de 50.000 millones. 50. No le presenta a Hacienda los organismos no administrativos, ni no le presenta los organismos administrativos, es decir, de la Generalitat, y resulta que todo eso, en lugar de 50, suman 68.000 millones. ¿Y esos 18.000 de Entre más? 50 y 18.000, no importa, si se los colocan por detrás al Ministerio de Hacienda. Pero no solo eso, no es Pero, importante. esto es una esto. casa del lenocinio. Pero Aquí peor. se coge lo que se gasta, lo que se debe lo que se gasta, más un poco más que pido, más Pero- otro que saco de un cajón que no sé dónde había y tal. Pero te digo otro tema. Sí. Bien. Está usted, 68.000 millones. está usted asustando. Sí, asústate. ¿Sabes cuál es a 31 de octubre? Si tú, lo digo, apunten ustedes. GenCat, Generalidad de Catalunya. Despeses, DESSPESS, gastos, despeses de la Consejería d'Hisenda, con H, Hacienda. Pero si lo pones en castellano no importa, que también lo encuentras. Cuando te aparezca GenCat, despeses, Consejería de Hacienda, baja en esa misma paginita y vas a encontrarte una página interactiva en donde puedes ver el presupuesto a día 31 de octubre, lo que lleva la Generalitat presupuestado y lo que lleva gastado. Y si pinchas en todos los botoncitos de la izquierda, en lugar de aparecerte 50.000, que ahora son 63.000, te aparecen 83.000 millones, Claro. que son 15.000 millones más de lo que tenían presupuestados el día 1 de enero. ¿Eso es deuda? Eso, claro, no es que sea deuda, es decir, eso es gasto. Bueno, es gasto, pero que se tendrá Claro, que como transformar en deuda si lo quieres financiar. como no tienes dinero ¿Y suficiente. tendrán que emitir papelitos o hay No, otra forma de...? claro que no. Vamos a ver. ¿Cómo va a emitir papelitos Cataluña? Sí, que si está quebrada y ni, si es ni deuda Dios basura. Padre confía en ellos. Pues ¿qué Deuda hace? basura, bono basura. Se pide al Fondo de Liquidez Autonómica Anda, al dinerito, FLA. Ahí al quería yo FLA, llegar. y pide dinerito. España nos roba, y Madrid nos roba. Pero bueno, vamos a ver. Es decir, ¿cuánto tiempo ¿Es verdad hace que al que final es al llevamos? revés, que es Madrid y España la que pone la pasta? Vamos a ver. O sea, esto sí, lo hace todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo. Pero en especial Cataluña. Es decir, ¿y qué sucede? Bueno, pues que es primero, tú tienes presupuesto de gastos de la central 388, ayuntamientos, tal, no sé, todo lo consolidas y haces unos presupuestos generales que me voy a gastar con un límite de gasto de 197.000 millones. Me voy a gastar 600.000. Luego me gasto 637. Luego me gasto 637. No pasa nada. Este año 2023, vamos a llegar, y si quieres apúntalo, a los 600, entre los 675 y los 680.000 millones de gastos consolidados. ¿Consolidados? Explíquele al respetable. Sí, es decir, la suma Como diría Maquiña, el concepto. Sí, la suma de la Administración Central, de los organismos de la Administración Central, de la Seguridad Social, de pensiones. Sí, la Seguridad Social con las pensiones. De todos, absolutamente todos. ¿Subsidios de desempleo? Todo. Sí. Todo el gasto público de la Administración General del Estado. Más es decir, las comunidades autónomas, más las diputaciones y los ayuntamientos que se llaman las corporaciones locales. Todo eso. Eso es lo que necesitamos para vivir y para funcionar. Pues ahí. El cole de los niños, la cesta de la compra al mes, la gasolina para el coche, una vez al mes que salimos a comer fuera de casa. Todo eso es lo que necesita una familia llamada España para vivir.
Bueno, pues todo eso, el año. eso ha sido 637.000 millones oficialmente ya dado por la intervención general de la Administración del Estado y publicado el viernes de la semana pasada. Bien. Es decir, que está a disposición de todo el mundo que quiera, www.igae.es, es decir, se mete ahí y que lo busque, que haga el sistema es datos COFOG, COFOG. Y ahí le va a aparecer una hojita en donde 1995, 2022, 1995 y en el 2022 637.000 millones de euros de gastos consolidados. Entonces, cada vez que me dicen que limitan el gasto público, o sea, que el gasto público se queda limitado a 199.000 millones, yo siempre digo, sí, no sabes lo que me alegro. Que te alegras mucho. No sabes lo que me alegro. Como me alegro. No sabes lo que me alegro. Me alegro mucho, dice el maestro Herrera. Te exprimo un minuto más, José Ramón. Claro. Ponme el pantallazo, Omar, cuando puedas, del debate, el artículo que hoy publica José Ramón Riera. Ahí lo tienen. Tribuna de este viernes 15 de José Ramón Riera. El incremento de los ingresos por turismo ya supone más del 1% de subida del PIB nominal. Tradúzcaselo al cristiano respetable. Sí, vamos a ver. Sí, por primera vez, sí, desde hace ya 4 años, hemos superado, el turismo español ha superado en ingresos al 2019. Ajá. En el año 2019, el total de los 12 meses ingresamos 91.000 millones de euros. A cierre de octubre hemos ingresado 95.000 millones de euros, que es casi un 19% más que en el 2019, que fue el año que más habíamos ingresado. Eso, en teoría, es bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es buenísimo. O sea, eso quiere decir que el turismo sigue siendo ahí el motor. Sin duda. Porque si no fuera el turismo, porque la automoción, estos manguanes se la han cargado, que era una industria señera en España. Éramos la segunda potencia mundial o la tercera, no sé si detrás de Estados Unidos y no sé si Japón o por ahí. La automoción se la han cepillado, o sea que seguimos poniendo cafés y benditos cafés, que es de lo que vivimos. Efectivamente. En buena parte. Claro, entonces tú fíjate. 95.000 millones. Es decir, esto lo comparas con el 2022, llevamos como casi 18.000 millones de euros más. Nuestro PIB nominal, es decir, el de verdad, el de con la inflación, con todo, va a estar alrededor del 1.500.000 millones de euros. Alrededor de. Bien. ¿Eso qué significa? Con 18.000 millones más de ingresos, por el 1% del PIB, más del 1% se lo vamos a deber al turismo español. Es decir, cuando nos dicen que el PIB va a crecer este año, dice la ministra un 2,4, que no va a llegar a 2,4, y cuando le sumemos noviembre y diciembre, de ese 2,4, el 1,5 podemos celebrarlo con champán, va a venir del turismo, al cual el gobierno no le ha hecho ni puñetero caso durante todo el año. Pasa como de comer basura. Como de comer basura. Efectivamente. Entonces, los únicos que tienen interés en el turismo son los consejeros de turismo de las comunidades autónomas, que lo están haciendo divinamente. Y para que te hagas una idea, Madrid, que ha sido una comunidad que, bueno, el turismo bien, 15.000 millones de ingresos este año. Madrid recibe una cantidad ingente de turistas todos los años. Sí, pero espectacular. Salgan ustedes a la calle, al centro de Madrid, al Museo del Prado, a la Castellana. ¿Sabes cuánto está creciendo? A la Puerta del Sol, no. Contra el 2019. Un 47%. Porque además, claro, estás en Madrid, ¿cómo no te vas a acercar al Escorial? ¿Cómo no te vas a ir? Bueno, la Granja ya es Segovia, pero yo me daría una vuelta por la Granja. Por Toledo. Por Toledo, efectivamente. Claro. ¿Cómo no te vas a ir a comer un cochinillo a Segovia? En varios sitios, a Segovia. Claro. Bueno, y Arévalo, que son 126 kilómetros. Por supuesto. Yo me voy a casa de José María, en Segovia, que además me tratan muy bien la hija de José María, con lo cual aprovecho para hacer un poquito. Le enviamos un abrazo. José María en Segovia, un buen cochinillo. Riera, que me alegro mucho. Oye, te voy a ver el viernes 22. Yo no juego a la lotería. No juego, no poco ni mucho. Perdónenme. No juego una mierda a la lotería, porque es el único vicio que no tengo, el del juego. Alguna vez alguien me da, venga, comparte un décimo conmigo, venga, 10 euros y tal, ¿no? Pero a los que juguéis muchísimo dinero, ¿usted es jugador? No.
No, ya no. Ahí Ya tuve una época que sí, que me gustaba mucho, pero ¿Pa qué? no. ¿Pa qué? No, es que como siempre pierdo. Como dice Arturo, ¿para qué? Bueno, pues antes de que ustedes sean millonarios, el próximo viernes 22, que siempre gana al final el Ministerio Siempre, de Economía, Hacienda. de Economía y Hacienda, claro, nos veremos usted y yo, ¿no? Claro Antes que de sí. Nochebuena. Aquí nos vemos, faltaría más y a Faltaría ser más. posible, sí, a darle un poquito al gobierno. A darle caña. José Ramón Riera, gracias. Continuamos en Generación Euro. Dejamos ya a José Ramón Riera y continuamos en Generación Euro en Periodista Digital y saludamos pues a una persona que les va a interesar a ustedes mucho conocer, ya lo verán. ¿Por qué? Porque va a hablar de asuntos que desgraciadamente han constituido, constituyen y constituirán parte pues de las cosas que en algún momento todos, o de las situaciones que en algún momento todos tenemos que afrontar y con las que nos tenemos que enfrentar en la vida. Su nombre, Raúl Castañeda. Don Raúl, gracias por haberse acercado a los estudios de Periodista Digital en este viernes 15 de diciembre. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, y gracias a vosotros por haberme traído aquí, que la verdad es que me hacía gracia. Hacía mucho tiempo que ya os estaba viendo ¿Ah, sí? y recibir la llamada para poder venir, para mí ha sido todo un orgullo, de verdad. Sí, pues muchísimas gracias a ti por honrarnos con tu presencia. ¿Quién es Raúl Castañeda? Bueno, Raúl Castañeda lidera una empresa que vamos a hacer las cosas bien, es decir, como siempre, que se llama Preico Asuntos Jurídicos. Primero hablamos de Preico y luego hablamos de ti. ¿Qué es Preico Asuntos Jurídicos? Bueno, sin el asunto, Preico Jurídicos. Preico Jurídicos, venga. Bueno, es un ¿Quiénes sois despacho, y a qué os dedicáis? es un despacho que prestamos servicios jurídicos, como no somos abogados los que somos los fundadores, Ajá. pues somos despacho de intermediación de servicios jurídicos. Me encargo, para mí, a la parte más delicada que existe en el mundo de la abogacía, que es saber encontrar al cliente y ponerlo en manos del mejor abogado para su asunto. A la vista está que después de miles de procedimientos todavía no hemos perdido ninguno, así que un buen ojo creo que estamos ahí haciendo. Y estamos solucionando el problema de muchas personas. Empezamos por el bancario, por el derecho bancario, y a partir de ahí empezamos a tocar otros palos de la abogacía y la verdad es que nos está dando muy mal. Estamos hablando básicamente de gente que se ha visto ahogada en algún momento por las deudas. Llevamos, si cogemos un segmento un poquito amplio, dos grandes crisis, la del 2008 al 2012 y después en 2020 una maldita pandemia que paró la economía, puso la economía a cero, que ahogó como apoyos, como dicen en mi tierra, pues a millones de españoles y a millones de familias. Años anteriores, la primera crisis a la que me refiero, pues estábamos con las preferentes, estábamos con las tarjetas revolving, esto que te vendían, te perseguía un bancario, un tío de un banco, oiga, no, que le ofrezca una tarjeta, que me deje usted en paz, que no quiero una tarjeta, que le vendo yo una tarjeta, que le hago una tarjeta, no, que le hago 7, una para cada día de la semana. Y además esto es la leche en verso, porque usted el mes que viene solo amortiza el 10% o el 5%, y al otro mes el 10% de lo que haya y tal. Al final, 4 tarjetas revolving por individuo, hasta aquí, y se acabó la presente historia. ¿Y entonces qué se hace? Y uno está, no ya a cero. Si estuvieras a cero, es decir, si estuvieras sin deudas, eres, con perdón, eres Dios. El problema es que estás en menos 500 a lo mejor y dices, ¿cómo salgo yo de esta? Pues para poder salir de esa situación hay que haberla vivido, a mi pensar. Yo, como he sido una persona que me ha arruinado 2 veces en la vida, la primera por vivir por encima de mis posibilidades, yo era la típica persona que pedía préstamos, tarjetas, y cuando iba al Mediamar, ¿para qué pagar la televisión al contado si me daban una facilidad de pagarla a plazos? Y así, en vez de llevarme una televisión de 42, pues me llevaba una de 70 pulgadas. Yo he caído en esa trampa. Entonces, yo me he visto sobreendeudado, luego llegó la famosa crisis del 2008, luego pues no podíamos pagar, y eso lo pasé muy mal. Y luego tuve una segunda crisis, una segunda ruina, pero en este caso fue por una estafa financiera que me hicieron a mí. Tuve que cerrar mi empresa, me fui a la ruina, tuve que despedir a 131 empleados y para que te hagas una idea, pues perdí todas mis propiedades y me fui a vivir a un almacén y dentro de un remolque donde yo guardaba antes las motos, vendí esas 2 motos y dentro puse un colchón y ahí dormíamos mi mujer, mi hija y yo, de 6 añitos que tenía entonces. Y estuvimos ahí 6-7 meses luchando, dándole vueltas a la cabeza como darle la vuelta a la situación. Y fue justamente cuando yo dije, wow, la venganza es lo que mejor me hace sentir. Así que de una estafa financiera conseguí buscarle todos los trapos sucios y fue cuando dije, pero si estas tarjetas revolving que hacen, estos préstamos, esto es completamente ilegal.
Entonces lo que hice fue buscar abogados y estos abogados que me ayudaran a defender a los clientes que yo fuera a captar. Entonces empecé a captar clientes antiguos que yo tenía en mi otra empresa, más a más clientes que yo iba puerta por puerta, del típico ese señor que se sube arriba, empieza a picar las puertas para abajo. Yo era uno de ellos, diciéndoles que las tarjetas se podían reclamar y se podían ganar. Y aquí estamos hoy. Dudas. Podríamos estar hablando horas. Vamos a ver. Alguien deja de pagar una tarjeta de crédito porque sí, porque devienen en situación de desempleo, porque merman sus ingresos de 3 a 1,5, por ejemplo, o por lo que sea. Entonces, normalmente los primeros años, la propia, vamos a suponer, por hacerlo fácil, que es una entidad financiera, una entidad bancaria. Te están dando por saco los 2 primeros años con cartas. De repente, esa entidad, no sé si viene siendo a lo mejor 1 año y medio, 2 años. ¿Qué pasa? Hablamos de deudas menores, entre comillas, aunque claro, como dice un buen amigo mío, varios, no importa que debas, si a lo mejor debes 60.000, pero eres solvente o tienes fuentes de ingresos por otro lado, pues tu problema es mucho menor que el que debe 3.000, pero es que no tiene de dónde y tal. No, bueno, deudas menores, no sé cuál es el umbral que podríamos colocar, a los bancos les dejan de interesar, ¿no? Y entonces los venden. Y van vendiendo esas deudas en paquetes de miles, de decenas de miles, porque hay decenas, cientos de miles, a bufetes de abogados. Entonces, de repente, el pobre hombre que se ha arruinado porque ha hecho un mal cálculo, como estamos diciendo, empieza a recibir cartas random de soluciones especiales de no sé qué y tal. Oiga, la deuda de usted con referencia al expediente número tal, y tal, más los intereses, más tal, más no sé qué, y te tiras otros 3 años recibiendo cartas. ¿Cuál es la vía? Reclamar, porque en algunos casos, y hemos tenido gente en nuestro entorno, claro, cuando llevan 6 años, por supuesto nunca la han pagado, probablemente porque no han podido pagarla y porque no tienen ingresos o no han vuelto a conseguir una situación de un trabajo, de una situación laboral estable, ya les llegan cartas que no saben ni qué deuda era. Les ponen un número larguísimo de 30, un código alfanumérico a lo mejor de 30 dígitos y tal. Dices, ¿y esto qué? ¿Esto sería aquella tarjeta de hace 5 años que me dieron? No voy a decir el nombre de ninguna entidad o tal. ¿Qué se hace? O sea, ¿qué es lo inteligente? ¿Seguir ignorando eso durante años? No, nunca. ¿O irte a un abogado y decir Nunca. tal? Yo no salí de un almacén estando arruinado, sin dinero, echándome atrás, tapándome los ojos o poniéndome la manta encima de la cabeza y no mirar al problema. El problema hay que mirarlo. Tú tienes deudas, no pasa nada, te has equivocado, lo has hecho mal, evidentemente tú eres el responsable, pero ahora estás escuchándonos. Y si nos estás escuchando, querrás saber la solución. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra entidad bancaria que nos den copia de nuestro contrato, a no ser que no lo tengamos. Que la mayoría de personas se despreocupan de ello. Por eso están arruinados, porque son personas normalmente porque se despreocupan, como cuando yo me arruiné la primera vez. Una vez tengamos el contrato... Ese contrato original, a mí me han dicho abogados muy prestigiosos que a veces ya ni existe. Correcto, si lleva más de 10 años, la entidad bancaria incluso no tiene el deber de tener ya que conservarlos. Y por tanto tampoco una firma, tu firma. Pero lo bueno de ello es que se puede seguir conservando, ¿no? Que esto sí que se tiene siempre, son los recibos mensuales. Y a partir de ahí ya aparece la TAE que te están aplicando en cada cuota. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es un análisis y miramos si estaba dentro de lo legal o no en la fecha cuando se hizo la firma del contrato. ¿Que vemos con los cuadros del Banco de España que puede ser usurario? Genial, pues cogemos y demandamos. Con el único fin, no de que te perdonen la deuda, no. El dinero que a ti te han prestado, tú tienes que devolverlo. Pero no vamos a permitir que 1 euro más en comisiones ilegales, en intereses abusivos, tengas que pagarlo. Por lo tanto, hay una ley muy antigua, que es la Ley Azcárate de 1908, que es una ley que sigue estando vigente, que hasta hace poquitos años aquí en España estaba muy olvidada. Entonces lo que hacemos es aplicarla para que ambas partes se devuelvan lo suyo. Eso significa que la entidad bancaria tú le devuelves, por ejemplo, los 3.000 euros que has pedido, y tú tienes que recibir los otros 3.000 que hayas pagado en intereses. ¿Que no has llegado a cubrir ni siquiera el principal? No pasa nada. Todas las cuotas que tú hayas pagado hasta el día de hoy se suma capital más interés, te da un total y a lo mejor ya no tienes que pagar nada más. Pues gracias a estos juicios, las personas se liberan normalmente de un 40% en el menor de los casos. Casi uno de cada 2. Es una leyenda urbana, es un mantra, porque esto también está mucho en el común de la barra de bar o de la reunión de
de amigos, ahora que nos vamos a ver todos con los cuñados para comer unos langostinos y tal, esto de siempre hay alguno que es abogado o estudió la carrera, aunque no haya visto una demanda en su vida, y esta leyenda urbana de, nah, si las deudas de menos de 3.000 euros son incobrables, olvídate. No es verdad. Un procedimiento monitorio te lo puede interponer sin tener que ser preceptivo, ni abogado ni procurador, por menos de 2.000 euros. Esto significa que cualquier persona puede acudir Pero al juzgado y te lo reclama. en la práctica, una gran aseguradora, si le debes la pasta a una aseguradora, un gran banco, yo que sé, una financiera, no voy a dar nombres comerciales de gente pues que vende, ya sabéis todos, ¿no? Venden televisores, venden electrodomésticos, que te lo financian ellos. Por 1.800 euros, por ejemplo, te van a llevar al juzgado. Te llevan. Actualmente te llevan, y más con la crisis que tenemos y que nos falta por llegar. Entonces las previsiones están ahí. ¿Ellos cómo lo hacen? Ellos van buceando de vez en cuando, y más en el día en el que todos tenemos redes sociales, todos estamos a tiro de Google, ¡zas! Y ahí salen tu vida y milagros. Ellos de vez en cuando van barriendo una vez cada 3, cada 6 meses tu expediente y van viendo a ver si has vuelto a trabajar, a ver si no has vuelto a trabajar, a ver si eres solvente, a ver si no eres solvente. No, dudo ya que lo miren. Directamente lo que hacen es que va todo informatizado. Ajá. Y entonces, pues por cada cuota que tú incumples, pues tu expediente automáticamente pasa a otro color y es otro departamento de recobro que ellos proceden. Entonces deciden, hay un momento que tienen que decidir si vender la deuda o ellos querer litigar. Entonces ya cada una de las empresas tiene una política diferente. Normalmente a mí lo que me dicen es que las deudas se venden. Es decir, imagínate, Raúl, Patricia, Eurico, tienen una deuda de 10.000 euros. Están hasta las narices de llamarte, también hay gente que les ha denunciado por acoso telefónico, 40, 50, 60 llamadas al día, o de enviarte cartas y tal. Se lo venden a despachos cada vez, en fin, de menor estofa. La deuda de 10 se la venden a unos tíos por 5.000, pero los que han comprado la deuda te están reclamando los 10.000 más los intereses abusivos. Menos de 5.000 la compran. Menos. Una deuda de 10.000 la compran por un 20% a lo mejor, sí, por un máximo. 20%, pero a ti te piden 10.000. Correcto. A mí hay gente muy lista, abogados muy conocidos que no se dedican a esto exactamente, que me han dicho, mira, eso es perfecto. Eso, aparte de que el contrato original ya ni existe, esto me lo dijo uno que fue juez y le echaron de la carrera y se dedicaba hace años a estas cosas, y otro me dijo, esto de vender una cosa de 10.000 a 2.000, reclamarte a ti 10.000, eso ya es ilegal, para empezar a hablar. Más que ilegal, lo que primero tienen que notificarte que han comprado la deuda y dentro del plazo de 7 días tú tienes un derecho de retracto que es pujar por el mismo importe que a ti te han comprado esa deuda. Entonces a partir de ese momento tú te la puedes llegar a coger. Ahora es muy difícil, no todas las comunidades autónomas te dan las mismas posibilidades, pero bueno, es muy difícil hacer litigar en un país que está tan dividido en leyes pero bueno, se hace lo que se puede. Se puede. Intento ser muy práctico para que la gente... Se puede producir el caso, la circunstancia de que, a su vez, estos, los primeros compradores de la entidad matriz, que era la que tenía la deuda, como están un año también persiguiendo al moroso, al acreedor, y ven que no tal, pues lo que compraron por 2.000 se lo vendan a otro menda por 1.000. Y este se lo venda a otro por 500, aunque te sigan a ti reclamando 10.000 y tal. Y que te lo empiecen a reclamar por 3 sitios a la vez, la misma deuda. No, eso sí que ¿Eso ha ocurrido? Sí, ha ocurrido, pero claro, lo desconoce el deudor. El moroso en este momento... El moroso llega un momento que se pierde. Si es una cantidad de dinero pequeña y son muchos años, a lo mejor hasta no es coña, hasta ni se acuerda. No, ni se acuerda, ni sabe ya quién te llaman porque son números diferentes, te llaman al mismo día y te has quedado a veces corto con 60 llamadas. Hay personas que han recibido muchas más de 60 llamadas. Ajá. Y por lo tanto te llaman de números diferentes. Ya no sabes ni de dónde te están llamando, ni mucho menos vas a saber la legalidad. Tú te crees que ellos si la están emitiendo es porque saben perfectamente cómo es la ley, tendrán buenos abogados que la asesoran y mucho más alejado de la realidad. El deudor también tiene sus derechos, porque para ser moroso no es exactamente porque adeudes un recibo o 2 recibos, porque eso estaría contemplado dentro además del contrato que te lo permite, que te puedas retrasar 1 o 2 plazos, pero a lo mejor el tercero sí que te reclaman ya. Claro. Pero hay muchas personas eso que lo desconocen. Claro. Siempre recomiendo, vete al gestor, vete al abogado de confianza. Y si no conoces a nadie, oye, pues escríbeme que yo te lo reviso gratis. No hay ningún problema, pero no te quedes sin saber qué hacer. Alguien, y tampoco es broma, que no sepa exactamente, porque en 20, 25 años, pues hemos pasado por muchas crisis. Y dice, joder, es que yo
Sí, yo recuerdo que una vez en el año 2006 tal, dejé de pagar una tarjeta, 2 tarjetas, un pequeño crédito personal porque me compré una nevera, fui a los de gran superficie, la que ustedes quieran y tal, pero yo ahora mismo no sé cuál puede ser mi panorama. Es decir, eso hay alguien que te lo puede barrer y te puede decir, mira, tú ahora mismo estás en esta situación. Sí, podemos ir a solicitar la CISBE o podemos ir a las NEF a que nos hagan directamente un estudio de, oye, alguien me ha colocado, pero no quiere decir que estén todas tus deudas, porque a lo mejor alguna empresa no ha colocado tu No te ha deuda colocado en el pública. ASNEF o en el tal. ASNEF son los registros de morosos. ASNEF es una empresa con unas tácticas un poco justitas a la legalidad y yo voy a explicar una cosita que aquí la gente desconoce Pues es con la y que creo trabajan que no lo he todos los dicho bancos y nunca. todas las financieras. Sí, por eso. Ya lo has dicho todo. Entonces, voy a contar algo que no he dicho nunca en 6 años de entrevistas que llevo dando. Las empresas de ASNEF, Equifax, Badescook, etcétera, son empresas con un ánimo de lucro impresionante que envían comerciales a las propias empresas donde gestionan clientes y les entregan crédito y les dicen, ¿quieres acogerte a mi empresa para que si en el caso de que alguno de tus clientes adeude dinero, lo incluyes rápidamente en nuestro fichero, aparecerá y cuando aparezca no le van a dar más créditos a no ser que pague tu deuda? Y tú como empresario dices, oye, pues a mí eso me interesa. Ah, qué bueno, ¿no? Pues pagas, creo que es entre 6.000 y 10.000 euros, dependiendo el nivel de clientes que tú tengas, así te cobran, tú pagas esa cuota de alta y luego por cada cliente que quieras subir arriba a la plataforma de ellos para que aparezca su nombre, nada, pagas un pelín de nada o te hacen un lote. Entonces, suben ahí los datos. ¿Qué pasa? Que la ley establece que estas empresas deben de notificar a los deudores de manera fehaciente. ¿Qué es una manera fehaciente? Solamente queda más que claro y es evidente que es una carta certificada por correos. Las Y cartas no lo que envían cumplen. esta gente siempre son ordinarias. No sirve para nada. Eso es un papel mojado. Eso no vale para nada. Para nada. Correos electrónicos, tú tienes 5 correos Para electrónicos. nada tampoco. No me sirve. Algo fehaciente dice la ley. ¿Qué sucede? Que muchas personas que hoy ahora mismo se encuentran en ASNEF les voy a dar una nueva solución y es que se pongan en contacto con esa empresa, les digan que como no han recibido nunca una sola carta que están ellos siendo incluidos en un fichero patrimonial de solvencia, entonces en ese momento o lo eliminan en menos de 48 horas o se emprenden acciones legales contra ellos porque han puesto público su nombre y esto llevaría a una posible sanción entre 7.000 y 10.000 euros que recibiría indemnización por derecho al honor ese mismo cliente. Aunque sí que es verdad que adeuda ese dinero, pero al no ser notificado en su momento, tiene derecho a ello. Pues es una buena idea. Las deudas, Hacienda tiene un periodo de prescripción de 5 años. Hacienda y la Seguridad Social, que ese es otro capítulo para otro día. De esto hemos hablado también a veces aquí con la Mela. ¿Cuánto has dicho de la deuda de la Seguridad Social? 5. Ahora es de por vida. Ahora es de por vida. No, digo la prescripción fiscal, es decir, a ti No, te no, pueden ella revisar no te va a prescribir. las declaraciones hasta 5 ejercicios nada más. No, ya no. Ahora ya si adeudas a Hacienda o adeudas a la Seguridad Social, Hombre, si están en vía ejecutiva, no, evidentemente. Claro. siempre te lo van a republicar en el BOE, ya es muy difícil que se escape, ya tienen unos programas informáticos que han invertido mucho dinero de muchas sanciones que le han puesto a empresarios injustas. Está más que demostrado en España que el 50% de las sanciones que les imponen a las empresas y a muchos particulares, si se reclamaran, serían completamente ilegales. Y hablamos del 50%. Estamos hablando que de 10 personas, 5 tienen la razón y terminan pagando. Y terminan pagando, para que vean ustedes. La pregunta era, ¿las deudas privadas mueren alguna vez, se cancelan alguna vez, prescriben alguna vez? Yo había leído, en algún sitio había leído hace muchos años, que una deuda privada no reclamada oficialmente, como dice Raúl, a los 15 años desaparecía. Sí, debería desaparecer una privada, sí. Pero antes mira, a los 5 años, si no la has reclamado, si no recuerdo mal ahora, ya no podías volver a reclamarla. Mínimo mío, me voy a mojar más con 7, porque no me acuerdo ahora de memoria. Pero entre 5 y 7, si no la reclamabas desde un inicio, ahí la tienes. Pero bueno, yo siempre aconsejo que si tú eres el que tienes un cliente que te adeuda a ti, siempre hazle anualmente un burofax que te va a costar 35 o 45 euros con acuse de recibo y contenido y lo reclamas. Porque nunca sabemos si a esa persona le puede favorecer la vida en algún momento dado o ahora que viene
esta lotería de Navidad, que no lo recomiendo para nadie que compre lotería, por cierto, pues le puede tocar el premio gordo y quien dice que no sea tu cliente moroso y puedas recuperar ese dinero. Y puedas recuperarlo. Raúl Castañeda, ¿cómo se puede poner el respetable si alguien tiene un problema en contacto con vosotros? Pues la verdad es que antes que se ponga en contacto con nosotros me gustaría que hablara con los abogados de su familia, abogados de confianza que llevéis toda la vida, que le consultéis el problema y si realmente creéis que no está a la altura de responder a vuestras preguntas en el momento in situ, como viene este hombre que acaba de hacer conmigo sin habernos preparado nada, pues entonces quedaos un poco con la duda, oye, y me llamáis o me ponéis en contacto en redes sociales o a través de la página web y yo lo voy a contestar pues de manera altruista y sin cobrar nada. Solamente si quisierais contratar luego nuestros servicios, eso sí, tendríamos que ver que vuestro caso realmente se pueda tirar para adelante. Si creemos que es un asunto palmario, oye, pues prefiero que pierdas con tu abogado que no con uno de los míos. Raúl Castañeda, ha sido un placer, de verdad, Nada, muchísimas gracias por dar Usted. un hilo de esperanza, bueno, pues a mucha gente que lleva años angustiada. Años. A veces te metías en los chats de internet y veías a gente que escribía unas cosas y no era claro quién se ahoga o a quién ahogan más, a qué pollo van más a ahogar. Pues a gente sencilla, gente que se ha metido en pequeños créditos, pidió 1.000 por un lado, 2.000 euros por otro, 3.000 por otro para la comunión de la niña, 1.500, qué locura, para irse de vacaciones, tenía 4 o 5 tarjetas, etcétera, etcétera. Y al final se hacía una pelota de 3 pares de narices. No será la última vez que te pida que vengas por aquí a darnos un buen consejo. Y sobre todo también Raúl Castañeda, ejemplo de alguien que cayó 2 veces, se levantó con una voluntad de hierro y aquí está. Pues sí, eso espero. Y si me vuelvo a caer una tercera vez, no tendré ningún miedo, porque también ya tengo la fórmula de cómo volver a levantarme. Sabes, como decía un amigo mío, que a lo mejor... Si me permites, Sí. ¿te importa abrir mi mochila? Que te he traído un regalo. No sé si te lo puedo dar en directo. Hombre, Ya que has dicho depende de lo justamente que esta sea. frase. Si es un Rolex, me haces un lío con los de Guzmán el Bueno, pero... No me gustan los Rolex. Me gustan estos que son más sencillitos. He dado una marca comercial y no debería haber hecho. Digo, un reloj ¿sí? de lujo o cualquier cosa. No, digo Pero bueno, que... sería un buen regalo también, ¿eh? Sería un regalo extraordinario. Pero yo creo que puede ser hasta mejor. Hombre, pero esto... ¿Puedo? ¿Sí? Hombre, claro, pero Pues mira. por favor, si aquí presentamos libros todas las semanas. A ver, lo voy a enseñar. Aquí está. La foto de Raúl Castañeda, entiendo que es tu libro. No me da miedo volver a arruinarme, porque tengo la fórmula de cómo volver a hacerme rico. Raúl Castañeda Cruz, el primer libro de la historia, sin filtros. Y aquí no compartas el final de este libro con nadie. Oye, me parece muy atractivo. Dice sin filtros porque pues no he me lo dejado que voy a leer. nadie corrija algunas faltas de ortografía que yo tengo. Y como quiero que las personas realmente me analicen, si dejaba que un copywriter o un editor las cambiara o mi forma de hablar, ya no estaría transmitiendo lo mismo. Ajá. Pero no hablo de rico, de dinero, que hay mucha gente que se cree y es un toque marketing para que la gente lo quiera comprar. Realmente es esto, es riqueza. Saber cómo se hace, cómo se gestiona tu vida, tus finanzas, al final todo es lo mismo, para llevar una vida tranquila, una vida feliz y para no volver a equivocarte, no volver a cometer el segundo error, ¿no es así? Sí, para que te hagas una idea, mi empresa no tiene ni un crédito, ni una línea de crédito, ni un préstamo, ni yo en mi vida personal. Y dentro de poquito, si todo va bien, en 6-7 meses estaré tocando la campana porque llevo ya a mi empresa a cotizar a bolsa, que aparte es la primera empresa de servicios jurídicos en España, Ajá. en toda la historia, que vamos a tocar y vamos a hacer sonar esa campana. Pues antes de salir a bolsa, vienes y nos lo cuentas, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta aquí Generación Euro. Mañana más. Mañana no, mañana es sábado. El lunes más. El lunes 18. Más y mejor. Cuidaos y hasta el lunes.